Alemania en 1863 no era la potencia industrial que el mundo temía y admiraba décadas después. Era un territorio fragmentado, con talleres, chimeneas, calles empedradas y manos manchadas de carbón. En la ciudad de Barmen, un hombre llamado Friedrich Bayer, comerciante, hijo de tejedores, se asocia con Johann Friedrich Westcott, maestro tintorero. No soñaban con curar enfermedades, soñaban con color. El mundo textil pedía tonos más intensos, más duraderos, más económicos. El alquitrán de hulla, ese residuo oscuro y pegajoso del carbón, escondía secretos químicos. Y allí, entre vapores pesados y frascos manchados, comenzó una empresa. Bayer no nació blanca y farmacéutica, nació negra, oscura e industrial. Nació entre tintes. Finales del siglo XIX, Alemania invierte en ciencia como quien invierte en el futuro. Universidades como Heidelberg y Bonn forman químicos brillantes. La química orgánica se convierte en símbolo de progreso nacional. Manipular moléculas era casi poesía científica. Los mismos procesos que permitían fijar un azul intenso en una tela, permitían alterar compuestos que interactuaban con el cuerpo humano. Y mientras tanto, en las ciudades crecientes, la gente se enfermaba. Fiebres, dolores articulares, tuberculosis. El humo industrial llenaba pulmones. El dolor era cotidiano y la medicina era limitada. La industria química vio una oportunidad y también, aunque no lo admitiera, un mercado. En 1897, dentro de los laboratorios de Bayer, en Leverkusen, un joven químico trabajaba en silencio. Su nombre era Felix Hoffmann. No era todavía una figura histórica, era un hijo preocupado. Su padre sufría de reumatismo severo, dolor constante en las articulaciones, rigidez, inflamaciones. El único alivio disponible en ese momento era el ácido salicílico. Funcionaba, sí, pero el precio era alto. Irritación intensa del estómago, náuseas, molestias digestivas, un sinfín. Era como si el tratamiento ofreciera una mano, pero golpeaba con la otra. Hoffmann veía el dilema en su propia casa. ¿Cómo aliviar el dolor sin destruir el estómago? ¿Cómo ayudar sin empeorar? En el laboratorio, decidió intentar algo que otros habían intentado sin éxito real: modificar químicamente el ácido salicílico. El 10 de agosto de 1897 logró sintetizar una forma más estable y pura de ácido acetalicílico. No fue un descubrimiento mágico, fue un ajuste preciso. Una pequeña modificación molecular, pero esa pequeña modificación cambió todo. Las pruebas internas mostraron algo prometedor. Menos irritación, mismo efecto analgésico. Por primera vez parecía que el alivio no venía acompañado de castigo. Cuando Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetalicílico el 10 de agosto de 1897, no todos en Bayer celebraron. El laboratorio ya había experimentado con derivados similares antes. Algunos no habían dado resultados clínicos satisfactorios. Y en el departamento farmacológico, la última palabra no la tenía Hoffmann, la tenía Heinrich Dresser, jefe de farmacología en Bayer. Dresser era meticuloso, ambicioso.
y estaba enfocado en otro proyecto que le parecía más prometedor en ese momento: derivados de la morfina. El nuevo compuesto que Hoffman fue inicialmente recibido con escepticismo. Se cuestionó: ¿realmente era diferente al ácido salicílico? ¿Valía la pena invertir recursos en pruebas clínicas? ¿Era suficientemente estable para producción masiva? En esa época los protocolos clínicos no eran como los de hoy. Las pruebas eran limitadas, los estándares regulatorios casi inexistentes comparados con los del siglo XXI. Algunas versiones históricas sugieren que Dresser inicialmente no mostró entusiasmo por el compuesto. La atención estaba puesta en otros productos con mayor potencial comercial inmediato. Pero los resultados empezaron a hablar. El nuevo compuesto era más tolerable, menos irritante para el estómago, menos estable clínicamente. Bayer decidió avanzar con pruebas adicionales. Y aquí es donde entra el elemento estratégico. Alemania competía ferozmente en la industria química mundial. Ser el primero en registrar un medicamento innovador significaba el liderazgo global. El 6 de marzo de 1899, Bayer registró oficialmente la marca aspirina, no solo como un compuesto químico, sino como una marca protegida. Fue una decisión empresarial tan importante como científica, y en cuestión de años, la aspirina se convirtió en el producto estrella de la compañía. Pero lo interesante de esto, mientras la aspirina empezaba a consolidarse en los mismos laboratorios, bajo la dirección del mismo jefe farmacológico, otro compuesto avanzaba silenciosamente. Uno que parecía incluso más prometedor. Uno que producía euforia inmediata. Uno que sería presentado como el futuro. La historia de la aspirina fue una historia de alivio. La siguiente será distinta. Si al momento esta historia te ha agradado, regálame un like, comenta, comparte. A finales del siglo XIX, Bayer ya no era solo una empresa química de tintes, era una compañía con hambre de futuro. Alemania se estaba convirtiendo en la capital científica de Europa y química. Esa disciplina que antes tenía telas, ahora prometía algo más rentable: aliviar el dolor humano en masa. Pero había un problema que obsesionaba a médicos y farmacólogos: la morfina. La morfina era efectiva, extraordinaria, casi milagrosa, pero su precio era peligroso. La dependencia, en los hospitales la gente mejoraba y luego quedaba atada, y todo el cuerpo se acostumbraba a un alivio. El dolor regresa con más hambre. Bayer lo sabía, y no era solo una preocupación médica, era una oportunidad de mercado. La ambición era clara: dominar la farmacéutica alemana y expandirse al mundo con productos modernos, estables, de laboratorio, con nombre propio y marca reconocible. Bayer ya estaba creciendo como compañía internacional en esos años. En ese clima aparece una idea. Si el problema era la morfina, entonces hay que mejorarla, hacerla más usable, más amigable, más comercial y sobre todo con menos riesgo. O eso querían creer. Décadas antes, en Inglaterra, un químico llamado C.R. Alderbright ya había jugado con esa posibilidad: modificar la morfina químicamente y obtener
un derivado. En su momento, no se convirtió en una revolución. Quedó como un experimento que el tiempo dejó. Pero a finales de 1890, Bayer retoma el concepto. Se reinician pruebas farmacológicas, se comparan efectos, se observa la tos, el dolor, la sedación, y aparece un resultado que para la mentalidad de la época sonaba perfecto. Un compuesto que parece más fuerte que la morfina para ciertas cosas y que además funciona como supresor de la tos. Y aquí es donde el laboratorio se convierte en marketing, porque el medicamento no se presenta como algo peligroso, se presenta como una caricia embotellada. Frascos de vidrio ámbar, etiquetas elegantes, tipografía limpia, una marca con prestigio. La sensación visual era: esto es medicina seria. Y en anuncios, la historia se contaba con imágenes diseñadas para desarmar cualquier duda. Una madre con su niño, un doctor confiable, una promesa suave, descanso, alivio, respirar por fin. Hay anuncios que muestran el enfoque en tos fuerte, irritación y bronquitis, incluso dirigido a niños en distintos idiomas. Imaginen la escena: un niño que no deja dormir a nadie, tosiendo como si el pecho le fuera a estallar, la madre cansada, el padre irritado, la casa fría, y entonces alguien dice: en la farmacia tienen algo nuevo, un jarabe, una cucharadita antes de dormir. Y sí, muchos lo tomaban con esa lógica cotidiana, como se toman tantos remedios en esa época, siguiendo la recomendación del médico o la promesa del anuncio, buscando calma nocturna y silencio en el pecho. Funcionar. La tos bajaba, parecía, el cuerpo se rendía, llegaba el sueño. Y entonces, como pasa con lo que seda, la gente empezó a querer ese descanso otra vez. Porque no era solo para la tos. Se fue abriendo el catálogo de promesas para el dolor, nervios, para malestares digestivos. Incluso hay fuentes que señalan que se promocionó para cólicos menstruales y enfermedades nerviosas. Y ahí es donde la historia cambia de color. Porque un medicamento que funciona demasiado bien a veces no está curando, está enseñándole al cuerpo a necesitarlo. La gente volvía a la farmacia, no porque tuviera tos, sino porque el cuerpo ya extrañaba ese efecto. Aparecen reportes de somnolencia profunda, necesidad creciente, síntomas al suspenderlo, y lentamente lo que se vendió como avance empezó a revelar su verdadera naturaleza. Era altamente adictivo. La presión médica se acumuló. El problema empezó a ser imposible de maquillar. Y aunque durante un tiempo se intentó sostener la narrativa de uso correcto versus mal uso, el mundo real no negociaba. Había dependencia. Bayer finalmente dejó de producirlo en 1913, pero el daño histórico ya estaba hecho. El compuesto ya había circulado, ya había sido deseado, ya había dejado huellas. Y entonces llega el golpe final, porque el hombre con el que lo vendieron no era un nombre cualquiera. Lo bautizaron para sonar noble, fuerte, heroico, como si el alivio fuera valentía embotellada. El producto se llamaba heroína. Y cuando por fin se pronunció ese nombre, heroína,
Ya no era solo un frasco elegante en una farmacia alemana. Para principios del siglo XX, el producto ya se distribuía en toda Alemania, en Estados Unidos y en otros países europeos. Había cruzado el Atlántico, habría llegado a otros continentes a través de exportaciones farmacéuticas. No era un experimento local, era un producto internacional. Durante más de una década, aproximadamente 15 años, estuvo en circulación bajo la marca farmacéutica respetable. 15 años. Tiempo suficiente para que los médicos la recetaran, para que las madres confiaran, para que pacientes regresaran una y otra vez. No existen registros exactos del número de personas que las consumieron bajo prescripción, pero sí existen registros médicos de dependencia creciente, pacientes que necesitaban dosis mayores, síntomas de abstinencia al suspenderla, somnolencia profunda, confusión, euforia seguida de ansiedad. Y el patrón era inquietante. Muchos comenzaban tomándola por tos persistente, otros por dolor, algunos por nervios o malestares femeninos, y cuando la tos desaparecía, el deseo no. La dependencia no distinguía edad. Lo que comenzó como medicina de farmacia terminó generando una población creciente de consumidores dependientes. En 1913, Bayer dejó de producirla. No fue inmediato, no fue a los meses, fueron años de comercialización antes de que el retiro ocurriera. Para entonces, el compuesto ya había salido del control farmacéutico. Lo que nació como producto médico ya estaba sembrado en el mercado global. El daño no fue de un día, fue progresivo. ¿Ya conocías esta historia? Silencioso. ¿Qué fue lo que más te interesó de la historia? Sígueme para más contenidos como este.